Ok, buenas tardes a todos, todas. Les saluda Víctor Raúl Ramírez Quispe. Les quiero extender un cordial saludo y bienvenida a todos y todas los presentes por parte del taller de Derecho Constitucional. En esta oportunidad contamos con la presencia de la profesora Gabriela Porto, a quien le agradecemos su predisposición y amabilidad para participar en este evento académico del día de hoy. Poco le voy a explicar un poco su perfil. Actualmente se desempeña como asesora legal internacional para el equipo de América Latina y el Caribe en el Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, eh, donde trabaja apoyando a defensores de derechos humanos e iniciativas anticorrupción. Asimismo, obtuvo su maestría en estudios legales internacionales, con un certificado en Derecho Internacional en los Derechos Humanos en la Universidad de Georgetown. Asimismo, la ponente del día de hoy ha trabajado para Pronsex en Lima, donde integró y lideró el equipo de litigio estratégico y desempeñó como la principal vocera en asuntos legales. Nuestra ponente es abogada y bachiller por la Casa de Estudios de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más, le doy el pase a nuestra ponente para que pueda empezar con su ponencia el día de hoy. Tiene usted la palabra, doctora. Hola, Víctor. Muchas gracias por la amable invitación y de verdad que yo más bien le agradezco al taller que me haya considerado para esta oportunidad y gracias a todos los que están conectados ahorita para esta conversación que espero que sea de interés para todos. Primero que nada, voy a hacer un pequeño disclaimer y es que estas opiniones son personales, son mías y no representan en absoluto las opiniones o la posición institucional de la organización para la cual trabajo. Hecho el disclaimer, voy a empezar, si les parece. No tengo un PPT ni nada por el estilo preparado, sino que más bien quiero que esta sea una conversación. Entonces, voy a empezar hablando de algunas cosas, pero voy a hacer una pausa más o menos a medio camino, si les parece, para dar espacio a unas cuantas preguntas y luego continuamos. Lo quiero hacer de esta manera porque el tema que vamos a conversar hoy día, que es sobre derechos de la población LGTBI, es un tema que es, digamos que es polémico, controvertido, hay mucho debate, hay muchas opiniones fuertes al respecto y yo lo que quiero hacer en esta oportunidad es compartirles algunas ideas relacionadas con la falta de reconocimiento de derechos a la población LGTBI en nuestro país. eh, y para ello, primero quiero explicar algunas nociones básicas que sirven además como premisas. Yo estas premisas las voy a justificar, obviamente, voy a justificar por qué mis premisas son correctas, son verdaderas, eh, pero, pero por ahí si alguien tiene alguna duda, tiene alguna opinión diferente, pues hago una pausa después de explicar las premisas para que quede claro que son verdaderas
y luego continuamos con la pregunta principal, si se quiere, que es si es necesario reformar o no la Constitución peruana para reconocer los derechos de la población LGTBI. Entonces, empiezo y empiezo con nociones básicas que de repente quizás algunos de ustedes ya han explorado académicamente. Y un primer concepto que hay que tener muy claro es el concepto de sexo biológico, que alude a la categorización de las personas en base a los genitales que presentan al momento de nacer. La forma como a los recién nacidos se les asigna el sexo biológico es bastante sencilla. Y cualquier profesional de la salud se lo puede confirmar a ustedes. Nos dividen en hombres o mujeres en base a si hay genitales externos o si no hay genitales externos, básicamente. Con algunas, vamos a ver algunos matices ahí. ¿Y por qué hablo de los matices? Porque hasta, digamos, es una idea socialmente o muy comúnmente aceptada que todos vamos a encajar en una de estas dos categorías. ¿Somos hombres o somos mujeres? Pero eso no es del todo cierto. Existen personas intersexuales o intersex que presentan características sexuales que no encajan con las categorías tradicionales de hombre o mujer. Es lo que antes se denominaba hermafrodita, que es un término que ya está en desuso porque tiene un origen en la mitología griega. Entonces, no son las personas intersex, no son seres mitológicos, son personas reales que nacen con características sexuales que difieren, que no encajan en esta categoría tradicional de hombre o mujer, pero por la presión que existe en la sociedad sobre la necesidad de que todos tenemos que pertenecer a una de estas dos categorías, eh, está plenamente documentado que las personas intersex en Perú, en nuestro país, no solo en otras partes del mundo, están siendo sometidas a procedimientos quirúrgicos o tratamientos hormonales que no son médicamente necesarios, y esto vulnera los derechos que la Constitución ya reconoce, como el derecho a la integridad física, la necesidad de consentimiento informado para procedimientos médicos, porque estamos hablando de recién nacidos o niños o niñas o niñes, a quienes son sometidos a estos tratamientos por decisión de los padres o por presión del personal de salud. Y claro, esta situación en realidad también tiene un aspecto legal, no solo el aspecto médico o digamos, del prejuicio médico, mejor dicho, o de la presión de los padres, sino también tiene un aspecto legal que es muy sencillo. El certificado de nacido vivo, que es el primer documento legal que registra la existencia de una persona, tiene dos casilleros. En el casillero de sexo hay dos opciones, hombre, mujer, no hay nada más. Entonces, todas estas circunstancias contribuyen a que las personas intersex que desafían esa idea, que desafían, perdón, esa idea de que todos somos u hombres o mujeres, pues enfrentan toda esta situación de vulneración de derechos fundamentales, y para ello yo recomiendo que revisen la tesis de Brenda Álvarez, la tesis de maestría de Brenda Álvarez, que habla específicamente sobre la vulneración de derechos fundamentales de personas intersex. Este es un primer concepto, ¿no? Sexo biológico. Luego, asociado a este concepto de sexo biológico, hay otro que seguramente ya lo han escuchado mucho, y es el concepto de género. El género es una construcción social. ¿Por qué es una construcción social? Porque eh, las ideas respecto al género cambian según el espacio, el lugar donde nos encontremos o la época. Si el género fuera algo natural, no cambiaría con el tiempo, no cambiaría con la geografía o el lugar donde nos encontramos. Pero digo que es una construcción social porque sobre la base de esta clasificación por sexos de las que les he hablado hace un rato,
eh, el género atribuye características, conductas, expectativas sociales a las personas dependiendo de su sexo biológico. Por ejemplo, eh, el color rosado hace como 100 años era considerado un color para hombres, ya no. eh, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos y acá el fútbol es un deporte que se asocia mucho con niñas, con mujeres jóvenes, adolescentes, mujeres, mientras que en el Perú no es así. En el Perú la mayoría o la idea que existe sobre el fútbol es que es un deporte que juegan mayoritariamente los hombres, pero en este país es completamente diferente. Entonces, por eso digo que es algo que cambia mucho en función del lugar, en función de la época que estemos analizando. Y si fuera algo natural, no cambiaría en función a la sociedad. Por ejemplo, la ley de la gravedad es lo mismo para todos, independientemente del lugar donde estamos, ¿no? Eh, Eso es en cuanto a, digamos, eso, digamos, eso es todo en cuanto al sexo biológico y al género. Hay otro concepto que ustedes también seguro han escuchado, que es el de orientación sexual, que se refiere a la atracción que una persona siente por otra u otras personas del mismo género o de otro, de género opuesto, o por personas de más de un género, ¿no? Entonces, las personas que se sienten atraídas a personas del mismo género son hombres gays, homosexuales, lesbianas. Las personas que se sienten atraídas a personas del género opuesto son heterosexuales. Las personas que sienten atracción por personas de más de un género son bisexuales, ¿no? Eh, Ahora, existe esta idea en la sociedad desde hace, eh, todavía no es muy cierto desde cuándo, pero esto cambia de sociedad en sociedad, pero por lo menos en el caso peruano, con la colonización, la idea de que se inserta un paradigma que combina estos aspectos y otros más que voy a mencionar más adelante. Primero, no, ya dijimos que existe esta idea o esta asunción de que todos debemos ser u hombres o mujeres. No solo eso, no, en función a los genitales con los que nacemos. No solo eso, sino que debemos adoptar, en base a esta clasificación por sexo, debemos adoptar las características, conductas y expectativas sociales que el género nos crea. No solo eso, sino que además, en base a si somos hombres o mujeres, debemos estar siempre atraídos hacia personas del género opuesto. Si yo nací mujer y me asignan género femenino, debo sentirme atraída por una persona del género opuesto, del género masculino. Eh, y esta construcción social ha llevado a que las personas cuya orientación sexual no es normativa, es decir, no son heterosexuales, enfrenten históricamente y enfrentan actualmente, o enfrentemos, mejor dicho, discriminación a causa de su orientación sexual, porque existe una idea insertada de que la única orientación sexual normal, entre comillas, es la heterosexual, y cualquier otra orientación distinta es considerada de varias maneras, ¿no? Algunos le llaman perversión, algunos le llaman una desviación, algunos incluso desde un análisis un poco más religioso lo consideran un pecado. Eh, Sin embargo, y acá viene una premisa que es importante para lo que estoy tratando para digamos, la idea que voy a tratar de justificar al final. Lo cierto es que en el estado actual de la biología, de la psicología, de la psiquiatría, existe el consenso de que lo natural es la diversidad. En el caso particular de los seres humanos, antiguas teorías como la del origen endocrino de la orientación sexual han sido ampliamente desvirtuadas.
Manuales de psicología, de psiquiatría coinciden en que no es una alteración de la salud mental. Las ciencias biológicas nos dan suficiente información de que no solo en los seres humanos, sino en otros animales se presentan parejas del mismo sexo. Entonces, no hay ninguna, digamos, evidencia que justifique calificar las orientaciones sexuales distintas a la heterosexual como desviaciones o como anormalidades o como pecados. Bueno, pecados no nos vamos a meter en eso porque es un tema religioso, ¿no? Pero bueno, y a pesar de la información que existe, de que lo natural es la diversidad, de que no se trata de trastornos mentales ni nada por el estilo, a pesar de ello, la organización ILGA, que monitorea la situación de derechos de personas LGTBI en el mundo, alerta que aún existen 61 países donde ser gay o lesbiana es sancionado con cárcel, y en al menos 7 de estos países es posible que se imponga la pena de muerte. Eh, Más aún, las Naciones Unidas tiene un experto independiente para la orientación sexual e identidad de género, y hace algunos años este experto independiente emitió un informe alertando sobre la existencia de una práctica que se denomina terapias de conversión. Terapias de conversión que en realidad podrían calificar como tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso como tortura, eh, parten de la premisa de que ser homosexual o ser bisexual, ser lesbiana está mal, es algo que debe ser corregido, y someten a las personas, en algunos casos sin su consentimiento, por decisión de los familiares, a procedimientos que no califican como tratamientos psicológicos ni psiquiátricos aprobados o regulados por ninguna entidad, eh, y son practicadas por profesionales de la salud física, salud mental o por líderes religiosos, y, y existe evidencia de que estas denominadas terapias de conversión tienen impactos nocivos en la salud de las personas LGTBI. Eso en cuanto al concepto de orientación sexual. Y vamos a ir a dos conceptos más y luego creo que voy a hacer una pausa para que podamos un poco conversar o responder algunas preguntas que pueda haber en el público. El siguiente concepto que quería comentarles es el de identidad de género, que más se refiere a la forma como una persona se identifica en relación con el sexo biológico asignado y el género asociado a ese sexo biológico. Entonces, si una persona se identifica con estos dos, por decir, si una persona, voy a poner el ejemplo yo nací con el sexo femenino, me asignaron al sexo femenino al nacer, y yo me considero mujer, yo me identifico como mujer, entonces se puede afirmar que soy una persona cisgénero. Pero si otra persona, digamos, no se identificara con esto, con el género que se le asigna, se afirma que es una persona trans. Y la palabra trans es un término que se utiliza para incluir varias categorías como persona transgénero, persona transexual. En algunos países como Argentina se incluyen las personas travestis. Entonces, es un término que abarca varias categorías. Eh, Como pueden imaginar ustedes, jóvenes, esta, el, como existe esta idea que mencionaba hace un rato, de que todos encajamos en dos categorías, o somos hombres o somos mujeres. No solo eso, sino que además todas las personas que somos mujeres eh, mm, seguimos o aceptamos las expectativas, las conductas que el género femenino implica. Y no solo eso, sino que también necesariamente nos atrae una persona del sexo o del género opuesto.
Y no solo eso, sino que nos identificamos y aceptamos el sexo, el sexo biológico que se nos asigna, el género asociado a este sexo biológico. eh, y eso significa que las personas trans no, por lo general, tienen un problema muy grave con la falta de reconocimiento o la discordancia que existe entre su identidad y la información que contienen los documentos de identidad. Lo que básicamente constituye una falta de reconocimiento de su identidad, que además implica una barrera genera una barrera en el goce y ejercicio de derechos fundamentales como son la participación política, el acceso al trabajo, la educación, entre otros, ¿no? Pero además, y eso es por el lado legal, pero por el lado social, como existe esta idea de que todos nos tenemos que identificar con el género, con el sexo biológico que se nos asigna al nacer, eh, esta discriminación social dificulta la mera existencia de las personas trans. Por ejemplo, existe casos documentados, ¿no?, de personas trans en el Perú que son expulsadas de sus casas, no consiguen lugar donde vivir, no consiguen trabajo, no consiguen oportunidades solo por esta discordancia o solo por su identidad, ¿no? Eh, y finalmente, un concepto que es importante mencionar es el de la discriminación o violencia por prejuicio. ¿Y por qué lo menciono? Porque, ex- eh, como he explicado, las personas LGTBI en el Perú eh, tienen un problema de falta de reconocimiento de derechos, eh, pero también tienen, tienen, tienen algunos derechos ya reconocidos en la Constitución porque les corresponden a todos los peruanos sin distinción, eh, pero la discriminación o violencia que experimentan eh, se constituye en una barrera para el goce de ejercicio, para el goce o ejercicio de derechos que ya están reconocidos. Pero es importante distinguir que la violencia por prejuicio o la discriminación por prejuicio, eh, digo, un poco como que cambia el enfoque. Antes se tenía esta idea de que la violencia que sufrían las personas LGTBI era a causa de o sea, usualmente se decía que esta violencia o discriminación era a causa de su identidad, a causa de su orientación, pero en realidad una manera quizás un poco más comprensiva de ver el fenómeno es que el agresor o la agresora, la persona que agrede a una persona LGTBI, eh, lo hace no necesariamente sabiendo de la orientación o de la identidad de la víctima, sino que lo hace partiendo de algunos de preconceptos acerca de cómo es o cómo se debe comportar o cómo se comporta una persona LGTBI. Lo explico de la siguiente manera. Digamos que eh, existe esta idea, ¿no?, de que los hombres deben tener una voz grave, no sé, se deben sentar con las piernas cruzadas así y no como muy cerradas, ¿no? Existen en ciertas conductas así, por ejemplo, cómo debe correr un hombre, o cómo debe, por ejemplo, qué bebidas alcohólicas debe tomar, ¿no? Los hombres no toman coctelitos, no toman cerveza, cosas así. Existen esas ideas, ¿no? No digo que sean ciertas. Eh, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un hombre que se identifique como heterosexual y se identifique como hombre, ordena un cóctel y pide un cóctel en un restaurante y es un cóctel rosadito?
el, el, y alguien le dice, oye, tú tal, maricón, tal, así, ¿cómo vas a pedir? ¿Quién, la persona, la víctima, la que está siendo agredida, no ha revelado nada sobre su orientación sexual, no ha revelado nada sobre su identidad de género, solo pidió una bebida de un color que ahora en nuestra sociedad actualmente se asocia con las mujeres o con lo femenino. Pero el que le asignó, digamos, esa condición de ser hombre homosexual, ¿no? Por eh, despectivo, el término despectivo que empleo, es el agresor. El agresor es el que identifica a la víctima o le atribuye una cierta identidad a la víctima y justifica su violencia por eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discriminación o violencia por prejuicio, examinamos el fenómeno desde la perspectiva no de la víctima, porque finalmente la víctima podría, en teoría, ser una persona heterosexual o una persona cisgénero. Um, pero quien le atribuye esa característica de ser o de pertenecer a la población LGTBI es el agresor o la persona agresora, ¿no? Eh, entonces, eso en cuanto a discriminación o violencia por prejuicio. Ahora, con estas ideas preliminares, he incluido algunos ejemplos de cómo es que las personas LGTBI en el Perú experimentan discriminación y violencia a causa de sus orientaciones o sus identidades no normativas. Eh, mm, en este punto sí me gustaría que hagamos una pausa para que el público pueda hacer algunas preguntas, si les parece de manera ordenada, unos como, no sé, Víctor, dime tú unos 15 minutos o algo así para hacer preguntas y paso a la segunda parte. ¿Qué tal, Oscar? Ok, correcto. El público, alguna consulta, pregunta, duda, por favor levante la mano para hacer el pase o la puede ir dejando en la cajita de comentarios. Vamos 2 minutos. Bueno, sí, doctora, muy interesante lo que acaba de comentar. Por ejemplo, me hace recordar, justo hace poco había leído un auto del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde la parte demandada, ¿no? Solicitaba el cambio de su DNI, tanto demandó a RENIEC y a, bueno, eran RENIEC, bueno, demandaba tanto a RENIEC el cambio de nombre y su sexo y solicitaba también a la casa de estudios, a nuestra casa de estudios San Marcos, que cambien, ¿no? Sus nombres, tanto su bachiller, título, ¿no? Pero también me hace recordar que la RENIEC solicita, ¿no? Que la RENIEC solo va a hacer el cambio del nombre, ¿no? Sobre todo, y aún el tema debatido sobre el sexo, se hace una demanda, ¿no? Mediante demanda del Poder Judicial. Solo en esos casos se cierra a la RENIEC hacer cambios. Es una barrera burocrática, creo que a las personas, ¿no? De intersexuales en sí, en general. No sé qué opinas sobre este punto. ¿Sí? ¿Se me logra escuchar? Gracias, Víctor. Sí, bueno, lo primero es que, y de repente esta respuesta queda más clara con lo que voy a explicar en la segunda parte, pero es que es cierto que RENIEC tiene competencias limitadas respecto a lo que puede hacer. RENIEC no es el depósito, RENIEC no administra los títulos profesionales, no administra, por ejemplo, historias clínicas, eh, información bancaria, ese tipo de cosas, ¿no? Puede hacer algunas modificaciones, puede hacer modificaciones a los documentos de identidad, al DNI, partidas de nacimiento, matrimonio,
naturalización o nacionalización, etcétera. Eh, pero si todo está interconectado, como se supone que debería estar, desde el momento que una persona accede al cambio de datos en el DNI, debería ser posible, en teoría, que todos los demás caiga, digamos, ¿no? Como que el DNI es lo principal. El DNI es el documento de identidad por excelencia de cualquier peruano, peruane. Y una vez que esos datos cambian, todo lo demás debería seguir la consecuencia natural. Sí, es un poco es pesado tener que cambiar datos o la información no solo en RENIEC, luego hay que ir a SUNEDU, luego hay que ir al banco, a Movistar, a Claro, no sé, al banco, ¿no? Hay que ir a varias entidades. Lo La ideal sería que PAL, esto, claro, Sedapal, Luz del Sur, todo, en él, ¿no? Lo que quieras. Lo ideal sería que estas entidades puedan, digamos, jalar la información de RENIEC, pero no, pero no, pero no, pero no es así, lamentablemente. Estoy ok. viendo algunas preguntas en Ajá. el chat. Sí, correcto, doctora. También me iba a pasar, tenemos algunas preguntas. Ximena Ujú. nos dice, ¿por qué se menciona que lo natural es la diversidad? Gracias, Jimena, por la pregunta. Yo digo que lo natural es la diversidad porque precisamente las ciencias naturales nos dicen que en varios animales, en varias especies de animales se encuentran parejas del mismo sexo. Eh, eh, Hay especies donde, por ejemplo, los pingüinos son un gran ejemplo. Los pingüinos emperadores, el macho incuba el huevo mientras la hembra es la que va a cazar y buscar comida. Entonces, estas ideas esta idea de que siempre es división hembras, machos, u hombres, mujeres, y que las hembras siempre crían y siempre gestan, y que los hombres o los machos son los proveedores, cazadores y qué sé yo, mm, no es tan cierto. Y la idea de que siempre se tienen que emparejar una hembra con un macho, tampoco es tan cierta. Entonces, en realidad, en la naturaleza hay diversidad y en los seres humanos también hay diversidad, por eso lo decía. Espero que haya quedado claro. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de Diego. Nos dice, ¿por qué la sentencia en el caso Morán no puede quedar como un precedente constitucional? Mm, Mm, eh, bien. yo también me pregunto lo mismo, Diego, ¿por qué no? Pero le cambiaría el verbo ahí. Digo, ¿por qué no podría quedar como precedente constitucional? Es una sentencia, es una sentencia por mayoría, ¿sí? No es unánime, pero eso no es un requisito en ninguna parte, a ver, que yo recuerde ni de la Constitución ni del Código Procesal Constitucional se señala que solo son precedente las sentencias unánimes. Al contrario, las decisiones del tribunal, sean por mayoría, sean por unanimidad, generan jurisprudencia y bueno, acá tenemos una situación un poco rara y es que el Código Procesal Constitucional hace esta distinción, ¿no? Que si el tribunal decide darle la calidad de precedente o bueno, la jurisprudencia del TC ha hecho esto, ¿no? Que si el mismo TC decide darle calidad de precedente vinculante a sus sentencias, lo puede hacer, y las otras sentencias como que se quedan en un limbo, ¿no? Como que son del TC y son,
muy importantes, pero no tienen calidad de precedente vinculante. Las sentencias de las máximas instancias en el sistema anglosajón no funcionan así. Entonces, creo que este es un poco producto del hecho de que en el Perú tenemos una combinación o una mezcla entre el sistema romano-germánico y algunas cosas que se han querido introducir del sistema anglosajón. Entonces, a mí no me quedaría, a mí no me queda claro que el caso Morán no sea precedente. A mí, o sea, por principio de predictibilidad de las decisiones judiciales, de igualdad, eh, 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 si una persona va ante la justicia con un caso similar al del señor Ricardo Morán, tendría que recibir una sentencia igual en las mismas condiciones que la decisión del TC. O sea, no me parece que no sea precedente. O sea, que no le hayan dado la calidad de precedente vinculante no significa que no genere precedente. Respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de Sebastián Villalobos. Nos dice, profesora, ¿qué derechos tienen en Estados Unidos las personas del LGTBI? Bueno, Estados Unidos es una república federal, entonces el reconocimiento de algunos derechos varía mucho dependiendo del estado donde uno se encuentre. Hay algunos derechos que sí son aplicables en cualquier estado. Por ejemplo, el más significativo, digamos, es el matrimonio, que es reconocido a nivel nacional. Pero, por ejemplo, hay estados donde todavía es legal despedir a alguien o botarlo del lugar donde vive si es que está alquilando por su orientación o su identidad. Hay lugares donde todavía hay estados donde no es posible cambiar datos en el DNI o la cédula de identidad. Hay estados donde sí se permite, entonces varía mucho. Como se trata de una república federal, varía mucho dependiendo de estado a estado. Eh, Gracias. Y ya vamos con un comentario, creo. Es Violeta Prado nos dice, buenas tardes, doctora. Se sabe que la Constitución, la persona es el fin supremo de la nación, y si esto es así, ¿por qué es tan difícil que la comunidad política y jurídica reconozca los derechos y libertades de la comunidad LGTBI? pues esa es la pregunta, esa es la gran pregunta, Violeta. ¿Por qué? Em, y tiene un poco que ver con lo que mencionaba acerca de estas ideas que se han forjado a lo largo de quizás más de 300 o 400, más de 400 años en nuestro país, ¿no? Desde que, y lo voy a mencionar más adelante, desde que se introduce la moral cristiana en el Perú, se empiezan a reforzar esta idea de que todos somos hombres o mujeres y todos somos heterosexuales y todos somos cisgénero y todos tenemos que casarnos y tener hijitos y ser católicos, o sea, hay varias ideas, está todo entrelazado, digamos. Poco a poco hay algunas cosas que han ido cambiando y están cambiando, pero sí, pero voy a hablar de otros factores que contribuyen a eso en la segunda parte. Eh, ok, Cerramos con una la última última pregunta, pregunta y doctora. creo que avanzamos. Sí. Listo, doctora. Nos dice Dávila Bustamante. En la parte inicial de su exposición mencionó que al nacer se identifica a la persona como masculino y femenino, y que si la persona nacía como hermafrodita y si sus padres deciden operarlo, se estaría vulnerando sus derechos. En ese sentido, se podría decir Ujú. que si se le vacuna
al niño o se le bautiza, por ejemplo, se estaría vulnerando sus derechos ya que el niño no dio su consentimiento y quizás cuando crezca en- esté en contra de las vacunas o bautizo. Gracias por el comentario, Neisser, y pues voy a responder no y sí. No a las vacunas y sí al bautizo. Pero por lo siguiente, empezando por el bautizo. La libertad religiosa sabemos que implica la decisión de eh, profesar, de asociarse a a una religión determinada eh, de manera libre. Entonces, si a una persona se le incorpora a una organización religiosa sin su consentimiento, se está vulnerando su derecho a la libertad religiosa, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, digamos que es una idea, cuestionar esta práctica es un poco difícil porque toca un tema muy sensible y es que las personas que bautizan a sus hijos apenas nacen o a los pocos meses de nacidos, genuinamente tienen una idea, digamos, loable, que es ¿no? prevenir que el recién nacido, su hijo, su hija, acabe en el infierno si es que fallece, liberarlo del pecado original, no lo sé. O sea, pero es un tema sensible, pero si lo vemos desde el punto de vista estrictamente jurídico, es totalmente contrario al derecho a la libertad religiosa. Ahora, el tema de las vacunas, eh, el tema de las vacunas es diferente porque hay un tema de salud pública. Entonces, nosotros vivimos en sociedad, nos guste o no nos guste, seamos antisociales o no, seamos introvertidos o extrovertidos, vivimos en sociedad. Entonces, en teoría, una persona podría rechazar vacunas, sí, pero ¿qué pasa cuando por tu decisión de no recibir una vacuna, tu decisión de no recibir una vacuna tiene un impacto negativo en la salud de otro? Y esto no es un condicional, es un hecho. La inmunidad de rebaño, que se refiere a cuando más o menos el 95% de la población está inmunizada, protege a ese porcentaje mínimo, pequeñito, de personas que por una u otra razón no pueden vacunarse o no pueden recibir las vacunas. Eh, Pensemos en las personas inmunosuprimidas, en los niños menores a 6 meses, menores a un año. O sea, no estamos hablando solo de nosotros. Eh, em, esa es eso es un poco la razón por la que es diferente hablar del bautizo y de recibir vacunas. Las vacunas son necesarias, uno, por un tema de la salud y el tema, y precisamente el punto que estaba haciendo yo en referencia a las personas intersex es que estos procedimientos médicos a los que se someten no son necesarios. Eh, eh, y, y en cambio, las vacunas sí son necesarias para prevenir, o sea, para prevenir enfermedades en el propio individuo que recibe la vacuna, pero también para prevenir la propagación de enfermedades comunicables, eh, precisamente protegiendo y además teniendo en consideración que como vivimos en sociedad, que hay personas que no se pueden vacunar, que hay enfermedades que no tienen cura, por alguna razón hay enfermedades que no tienen cura, pero sí tienen vacuna. Entonces, el sarampión, enfermedades que han desaparecido, la polio, la rubiola,
no se encontraba cura. Se encontró una vacuna, pero no se encontró una cura. Entonces, también es importante hacer esa distinción. Y bueno, mm, Listo, doctora, puede continuar con su sí, yo creo ponencia. que continuamos. Yo creo que continuamos, sí, a ver, déjame regresar a mi papelito. Ya, aquí está. Bueno, am, listo. Bueno, estas ideas preliminares, como les decía, la idea era presentar ejemplos también de cómo las personas experimentan discriminación y violencia. eh, y aunque existen algunos derechos reconocidos en la Constitución que se aplican en teoría a todos, también les comentaba que la realidad es que el efectivo goce y ejercicio de derechos fundamentales está limitado muchas veces por estas construcciones sociales alrededor de la sexualidad humana. Así, por ejemplo, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene una encuesta del año 2017 a las personas LGTBI donde documenta que éstas experimentan violencia y discriminación, pero no las reportan a las autoridades, eh, y los pocos casos que sí se presentan las denuncias, más de la mitad termina sin sanción al responsable. O también esta encuesta, por ejemplo, encontró que las personas LGTBI esconden su identidad u orientación por temor a las reacciones de sus familiares, de sus amigos o de sus empleadores incluso. Eh, pero también hay situaciones en las cuales las personas LGTBI no recibimos la misma protección constitucional que las personas cisgénero y o heterosexuales a causa precisamente de la orientación o la identidad no normativa. Así, por ejemplo, las parejas del mismo sexo no pueden acceder al matrimonio, unión de hecho, beneficios tributarios, programas sociales, adopción, entre otros beneficios legales. Las personas cisgénero, a diferencia de las personas trans, pero independientemente de su orientación sexual, no tienen dificultades para obtener documentos de identidad y acceder a oportunidades como trabajo, educación, vivienda, etc. Ahora, ¿cómo se logra ese ansiado reconocimiento de derechos? Vamos a la pregunta que nos reúne el día de hoy, si es necesario o no modificar la Constitución. Y acá existen dos posturas principales que voy a resumir brevemente y luego voy a explicar por qué yo, particularmente mi opinión, es por una de ellas. Eh, las dos posturas se describen de manera muy sencilla. Hay una que plantea que sí se necesita reforma en la Constitución y hay otra que dice que ya está. Pero la postura que dice que sí es necesario modificar la Constitución y las leyes de nuestro país se sustenta en la idea de que los cambios de paradigma solo pueden ser consolidados en el ordenamiento jurídico luego de debates y a través de los órganos de representación que en teoría deben precisamente representar la voluntad de la ciudadanía. Más aún, en esta postura se considera que este tipo de cambios no pueden ser introducidos por un grupo reducido de individuos que no ocupan puestos de elección popular. Y acá no nos estamos refiriendo específicamente a los jueces constitucionales. Y hay jueces constitucionales que opinan eso mismo, por ejemplo. Entonces, no, es una posición, bueno, que está ahí. Um, Pero por otra parte está la postura de que no es necesario modificar la Constitución. Y esto se sustenta en términos sencillos en una lectura bajo el principio de unidad de la Constitución de los artículos 1, 2, 5, 55, perdón, y de la cuarta disposición final y transitoria. El principio de unidad de la Constitución, como ustedes ya deben saber, nos dice que la Constitución es un todo que no se puede leer artículo por artículo o un artículo aislado del otro, sino que se debe leer en conjunto y esta lectura conjunta nos debe llevar a la conclusión de que los derechos de las personas LGTBI en el Perú pueden ser plenamente reconocidos
a través de la incorporación en el derecho interno de los estándares desarrollados por la jurisprudencia internacional. En esta postura se admite además que quienes pueden realizar dicha incorporación efectivamente son tanto jueces como otros agentes estatales. Entonces, no haría falta una decisión judicial para llegar a este reconocimiento. Ahora, particularmente yo considero que la segunda postura es la más adecuada para el contexto peruano. Y les explico 4 razones de por qué. La primera es porque nuestro sistema democrático es tan deficiente que no incentiva la representación real, sea a través del Congreso u otras instancias de representación. El Congreso peruano se ha negado a legislar en materia de derechos de personas LGTBI en reiteradas oportunidades y ya van más o menos como 10 o 12 años que se rechazan proyectos de ley referidos a población LGTBI, a pesar de que existe evidencia empírica de que la opinión pública peruana es favorable en estos temas. Un trabajo publicado por investigadores peruanos en el 2021, o sea, hace 3 años nomás, menos de 3 años, en el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, reportó que en la sociedad peruana, más del 50% de los encuestados estaba de acuerdo con que las personas trans deben estar protegidas contra la discriminación, deben tener la oportunidad de prestar servicio militar, tener la opción de realizarse cirugías, poder tener hijos, adoptar hijos y muchas otras cosas más. De acuerdo con el diario El Comercio, al 2019 cerca del 50% de la ciudadanía tiene una opinión favorable de las personas homosexuales. Entonces, si existe una corriente ciudadana que está cambiando de opinión, porque digamos que esta situación que les acabo de escribir no era ciertamente así, no era igual hace 20 o 30 años, pero si la opinión de la ciudadanía está cambiando de manera favorable, ¿por qué el Congreso sigue rechazando proyectos de ley relacionados con derechos de personas LGTBI? Yo considero que una respuesta fácil es que los congresistas, se podría decir que los congresistas votan a conciencia, pero la respuesta más completa es que nuestro sistema democrático no tiene incentivos para la efectiva representación, precisamente por la falta de mecanismos de rendición de cuentas, en el caso específico del Congreso, incluyendo la imposibilidad de reelección, que yo sé, es un tema complejísimo además, porque es muy impopular hablar de reelección de congresistas en el Perú, y además fue algo que se determinó por referéndum, eh, pero ha probado ser un incentivo perverso, porque tenemos congresistas que se eligen por 5 años, saben que no se van a reelegir y tenemos evidencia de varios congresistas que incurren en prácticas destinadas a enriquecerse ellos, enriquecer a personas cercanas a su círculo y de legislación relevante o importante para nuestro país, nada. O incluso lo peor, lo contrario, que es legislación completamente contraria a los intereses del Perú como país. Pero bueno, esa es la primera razón por la cual considero que la vía de la reforma no es la más adecuada para el Perú. La segunda razón es porque los derechos fundamentales históricamente son reconocimientos que se han obtenido a través de luchas sociales, mm, que han tenido como producto cambios legislativos o constitucionales. Pero Pero además los derechos fundamentales, y esto eh, es un concepto que lo aprendemos, creo que todos en Derecho Constitucional 2, que es que los derechos fundamentales se caracterizan por ser contramayoritarios. Es decir, que su reconocimiento y eficacia no puede ni debe depender de la voluntad de la mayoría en un órgano de representación. Que para el caso peruano además ya he establecido yo por qué es deficiente.
condicionar el reconocimiento de derechos fundamentales a lo que pueda opinar la mayoría significaría negar la naturaleza de esos derechos. Entonces, el carácter contramayoritario de los derechos fundamentales también es un factor por el cual me parece que no es un imperativo que se modifique la Constitución para reconocer derechos de población LGTBI. Y tercero, es porque esta idea de que se necesita modificar la Constitución implica desconocer el principio de unidad de la Constitución. Por ejemplo, quienes proponen la necesidad de reformar para brindar protección legal a parejas del mismo sexo se amparan en las disposiciones de la Constitución que aluden al matrimonio, a la unión de hecho, pero omiten analizar las implicancias de lo que le señalaba yo hace unos minutos, sobre la necesidad de leer la Constitución bajo el principio de unidad y particularmente los artículos 1, 2, 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Peor aún, en varias instancias se ha rechazado la lectura bajo el principio de unidad, exponiendo argumentos no jurídicos, como el rechazo u oposición a que el Perú acepte la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, que haga parte del Pacto de San José, a que haga parte de tal o cual tratado internacional. Que ese es un argumento, digamos, más político que jurídico. Jurídicamente, la cuestión está dada por los tratados que ha ratificado el Perú, por el reconocimiento voluntario, digamos, en ejercicio de su soberanía, reconoce la competencia contenciosa de la Corte y el Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados es claro sobre qué es lo que debe hacerse en esta situación, que es básicamente cumplir con las disposiciones de los tratados. Y cuarto, una idea final de por qué me parece eh, que no es necesario modificar la legislación o la constitución peruana, es que esta idea de que respetar la diversidad de identidad u orientaciones es en realidad una imposición cultural, es por lo menos, es por decirlo menos, paradójica, considerando quiénes son los que usualmente emplean este argumento. Me explico. Por un lado, existen investigaciones antropológicas e históricas que presentan evidencia de que en las culturas prehispánicas en el Perú, las personas homosexuales y trans eran aceptadas y en ocasiones recibían especial consideración en su sociedad. Basta recordar el ejemplo de los huacos sexuales de la cultura moche, donde donde se representan escenas de sexo entre personas del mismo sexo. Eh, por otro lado, la idea de que ser homosexual o trans no es natural o es un pecado suele ser argumentada por grupos religiosos cuyas creencias provienen, paradójicamente, de imposiciones culturales violentas ocurridas durante los años de colonización. Como mencioné al inicio de la exposición, existe cada vez más evidencia de que lo natural es la diversidad y por lo tanto el argumento de la imposición se queda un poco más sin sustento. Eh, por ello, por estas cuatro razones principalmente es que yo considero que no es necesario reformar la Constitución para reconocer los derechos de las personas LGTBI en el Perú, sino que además argumentar que se necesita reformar la Constitución constituiría desconocer la naturaleza contramayoritaria de los derechos fundamentales, ignorar la crisis de representación de nuestro sistema democrático, desconocer el principio de unidad de la Constitución y peor aún, ignorar nuestro pasado cultural del que tanto nos enorgullecemos como país. Muchas gracias. Gracias, doctora. Entonces,
Muchas gracias, estimada profesora, su claridad en la ponencia. Ahora damos el pase a la última ronda de preguntas por parte de los participantes. Actualmente somos 134 personas. Si desean realizar alguna pregunta respecto al tema insertado, pueden dejarlos en la caja de comentarios, en el presente chat, o en todo caso, levanten la mano, yo estaré atento para hacerles el pase. Ahí en el chat ya tenemos algunas preguntas. Tenemos un comentario de Celia Aguilar, nos dice, eh, por ello se debe realizar un análisis integral. En este ciclo se sigue con los cambernas, los cargos y títulos deshumanizados. El LGTBI merece ser considerados y respetados. Alex Junior Ríos nos hace una pregunta. Nos dice, ¿cuáles son los derechos fundamentales que la comunidad LGTBI quiere que se le reconozca en el Perú? Bueno, como mencioné hace un rato, existen tanto derechos, existen derechos que están reconocidos para todos, en teoría, pero que en la práctica, y los ejemplos que he mencionado reflejan eso, en la práctica las personas LGTBI enfrentamos barreras para el acceso para el ejercicio o el goce de derechos que en teoría se aplican a todos los peruanos. Todos los peruanos tenemos el derecho a la identidad, al reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, eh, que, por ejemplo, las personas trans no, no tienen, porque no acceden a un documento que refleje su identidad. Todas las personas tenemos derecho a la igualdad y tenemos derecho a la igualdad en el acceso a ciertas figuras legales, como por ejemplo el matrimonio. Y no se permite el matrimonio entre personas, entre parejas de parejas del mismo sexo. O, por ejemplo, en políticas públicas, durante los meses de la cuarentena, el Ministerio el Ministerio de Inclusión Social tenía, digamos, identificados a los hogares que viven en pobreza o pobreza extrema para que sean beneficiarios de programas sociales durante esos meses de cuarentena. eh, y si dos personas que viven juntas, pero que no las une un vínculo familiar o legal, no son consideradas un hogar. Entonces, una pareja de mujeres o una pareja de hombres que no pueden casarse, que no son familiares. Para el Estado son dos adultos independientes que, o coincidencia, viven juntos y no califican para beneficios sociales. Ahora, no estoy hablando de la situación de personas que comparten departamento, que viven juntos, sino estamos hablando de parejas que viven juntas, que no tienen reconocimiento legal y por lo tanto no pueden acceder a beneficios sociales que de otra manera les correspondería. Entonces, es más un tema de garantizar el acceso o el ejercicio y el goce de derechos fundamentales que ya están reconocidos en la Constitución. eh, Sí, eso, garantizar el goce y ejercicio de derechos que ya están en la Constitución. Muchas gracias. El Franco Jaime levantó la mano, le doy el pase. Sí, muchas gracias, Víctor. Pero yo quisiera una pregunta. Eh, claro, usted no parte de la postura eh, de reformar la Constitución, ¿no? Pero tomando en cuenta de que, bueno, pareciera que nuestro colegiado actual, mejor dicho, los colegiados que han pasado por el Tribunal Constitucional, como que cada vez retroceden en materia de algunas cuestiones que también son fundamentales, Ujú, pero tampoco muy poco ujú, abordadas, ¿no? Entonces, ujú. hay ciertas hay ciertas evasiones que el tribunal ha hecho recurrentemente, se ha desinteresado por discutir varias cosas, como por ejemplo, en el caso de Morales, es una sentencia que favorece los derechos
de los menores, al final en la parte de la sentencia no aborda nada sobre la maternidad subrogada Ujú, o la gestación subrogada, ujú, que al fin y al cabo es un elemento no total, pero mayoritario para personas LGTBQ. ujú, Eh, Alejándonos un poco de esta temática, también ha evadido discutir sobre, por ejemplo, en el pílora al día siguiente, suelto, pero no ha tomado en cuenta, por ejemplo, sentencias importantes de la Corte Americana. Pareciera como que el tribunal quiere escapar de ciertas discusiones para dar solución al caso, pero al final no termina de discutir ujú, la decisión, ¿no? O sea, el fondo. Tengo conocimiento también, como mencionó Víctor, el moderador, hay un caso pendiente todavía de un cambio de nombre de una persona intersexual y ujú. que por viendo un poco la tendencia del actual tribunal no pareciera que sea de resolver este caso. O, por ejemplo, hay una internet surrogada que sigue en trámite todavía en el Tribunal Constitucional y esperemos que el tribunal lo resuelva porque en este caso ya aborda concretamente, específicamente este tema, ¿no? Entonces, viendo que nuestro tribunal puede evadir o puede tener interpretaciones que pueden perjudicar a los derechos de las comunidades Ujú. LGTB, mm, aún considera de que no es conveniente reformar la Constitución, siendo un poco más específica nuestra Carta Magna. ¿Qué opina de ello, profesor? Mm, es una muy buena pregunta. Los, los y las magistrados del TC son pasajeros. eh, y claro, es que en teoría no debería importar quién ocupa el cargo de magistrado o magistrada para que la jurisprudencia sea uniforme. En la realidad lo que sucede es que las jurisprudencias se modifican o se van cambiando en función de quiénes están en el puesto actual, en un momento determinado. Yo sigo pensando que no se debería modificar, o sea, que no es necesario modificar la Constitución porque los instrumentos jurídicos que permiten eh, o que habilitan, digamos, el reconocimiento efectivo de derechos a las personas LGTBI, este, ya están y se podrían aplicar no solo en el ámbito judicial, sino incluso en el ámbito administrativo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es bastante clara respecto a que a que la doctrina o la jurisprudencia, la propia jurisprudencia de la Corte puede ser aplicada directamente, el control de convencionalidad puede ser aplicado directamente por, eh, por cualquier agente del Estado, independientemente de su rango, de su categoría. Los instrumentos jurídicos están ahí. Este, entonces, yo sigo pensando que no, pero me parece interesante la forma como lo planteas, Franco. Gracias. Ok. Tenemos un par de preguntas más de Ximena Estrella. Nos dice, ¿considera que parte de los derechos que se deben reconocer, que deben reconocerse en la comunidad LGTBIQ, es que se enseñe el lenguaje inclusivo en los colegios? Bueno, interesante pregunta. No nos habíamos referido al lenguaje inclusivo particularmente. Eh, no estoy muy segura de cómo responderte, Jimena, porque el lenguaje inclusivo no es algo que tenga que ver exactamente con la población LGTBI, tiene que ver más con tratar de eliminar ah, prejuicios o estereotipos en el uso del lenguaje. Eh, y, y hacer referencia, y que realmente se incluya a las mujeres particularmente en el uso del lenguaje. Eh, entonces, no estoy muy segura cómo se hace la conexión. Te soy absolutamente sincera entre personas LGTBI y lenguaje inclusivo.
Y creo que esa es mi respuesta. No me quedó clara la conexión, pero gracias por la pregunta. Sí. Continuamos con la siguiente pregunta de Alex Junior Ríos Rengifo. Nos dice, pero si los derechos ya están reconocidos en la Constitución, ¿por qué se debe modificarla? Bueno, por otro lado, siguiendo sus premisas, la Constitución no genera esas barreras hacia la comunidad LGTBI, sino hacia las personas. En ese supuesto, ¿no sería mejor incidir en una política de sensibilización en la sociedad? Em, Respecto a la primera parte del comentario, totalmente de acuerdo, Alex. Yo soy de la postura de que la Constitución no necesita modificarse. Respecto a la segunda parte del comentario, efectivamente las barreras están, sí, las barreras las generan las personas, pero a lo que nos estamos refiriendo en esta ocasión particular y a lo que yo he aludido hace unos minutos además, es que existen herramientas jurídicas para eliminar esas barreras, eh, que nuestro Tribunal Constitucional no ha querido aplicar. ¿Por qué? Pues por argumentos que nunca antes había esgrimido eh, ningún, ningún miembro del Tribunal Constitucional antes. Y que, como mencionaba, son más políticos que jurídicos y se refieren al rechazo u objeción a que el Perú haya reconocido la competencia contenciosa de la Corte, entre otros argumentos de naturaleza no jurídica. Eh, pero totalmente de acuerdo contigo en que, es más, el Estado peruano, a partir de la sentencia del caso Azul Rojas Marín contra Perú, en el que, otro disclaimer, yo hice parte del equipo jurídico que intervino en la audiencia ante la Corte Interamericana, y que he presentado escritos como abogada de parte en ese caso. Entonces no tengo una opinión objetiva, si se quiere, del caso. No tengo una opinión imparcial, mejor dicho, del caso, pero bueno, en esta sentencia del caso Azul Rojas Marín versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano em, que establezca políticas para capacitar a sus jueces, fiscales, policías, serenazgo en temas de diversidad sexual y de género. No lo ha hecho todavía. Totalmente de acuerdo contigo en que es lo mejor, pero el Estado peruano tiene la orden de la Corte y todavía no lo hace. Y culminamos con la última pregunta, también de Jimena Estrella, nos dice, en base al interés superior del niño, ¿cómo influiría a nivel jurídico que se permita que personas de la comunidad LGTBQ los críen y representen? Mm, si te refieres, gracias Jimena por la pregunta. Pues a nivel jurídico, ¿saben qué sucedería realmente en Perú? ¿Saben qué sucedería? Que hay una encuesta si no me equivoco, o hay una investigación, me parece que es de Más Igualdad, que trata de identificar cuántos hogares de parejas LGTBI existen con niños y hacen una estimación de que hay varias decenas de miles de niños que ya ahorita están viviendo con dos papás o con dos mamás. No tienen protección legal, pero están viviendo con dos papás o con dos mamás. Entonces, ¿qué pasaría? Que a esos niños ahorita les daríamos protección jurídica, a ellos y a sus padres. Eso es el lado jurídico. Si la pregunta, tengo una ligera sospecha, Jimena, y me puedes decir si estoy equivocada, tengo una ligera sospecha de que tu pregunta viene respecto de si sería efectivamente lo mejor para esos niños, esas niñas. Y pues lo cierto es que, de nuevo, los abogados, mejor dicho, los abogados no sabemos todo, nos tenemos que referir a la evidencia que nos da
otras ramas del conocimiento. No hay ninguna evidencia empírica, o sea, de análisis de casos de hijas, hijos criados con parejas, con padres o madres LGBTI. No hay ninguna evidencia de que ser criado por una pareja LGTBI o una pareja del mismo sexo tenga un impacto negativo en la salud mental o física de los niños. Y son casos y son estudios, y voy a conseguir los enlaces, voy a enviar los enlaces a los organizadores, pero son estudios además que han seguido la crianza a través de los años. O sea, no es un estudio que hicieron una entrevista un día. Han hecho seguimiento de casos desde la infancia temprana, pasando por la adolescencia y llegando a la adultez temprana. No hay ninguna evidencia. Yo entiendo que puede haber recelos personales o alguna otra naturaleza, pero lo cierto es que si nos queremos guiar por la evidencia que existe, es que no hay dato alguno que diga que hay eh, impacto negativo en la salud de los menores, el hecho de ser criados por padres o madres. Gracias por la precisión, Jimena. Sí, estaba correcta mi sospecha. No hay ninguna evidencia. Y en el caso Atala Rifo, por ejemplo, que es ante la Corte Interamericana, Atala Rifo e hijas contra Chile, la señora Atala Rifo era una jueza chilena a quien no solo la destituyen del cargo de jueza, sino que además le quitan la custodia de sus hijas por ser lesbiana y por vivir con su pareja. Y la Corte Interamericana recapitula un poco, resume la evidencia que existe sobre, digamos, la ausencia de efectos negativos en la salud de los menores, pero también resume las sentencias, las decisiones a nivel interno en Chile, donde se hace evidencia, o sea, donde se hace evidente que la decisión de quitarle la tenencia a la señora Atala Rifo no se basó en evidencia científica, en evaluaciones psicológicas a sus hijas, nada. Solo se basó en que, no, la señora es lesbiana. Por lo tanto, y ahí se ve la falta de conexión lógica, si nos queremos poner muy técnicos. Es lesbiana, por lo tanto no puede tener a sus hijas. ¿Dónde está la conexión lógica? La conexión lógica sería, bueno, primero que nada que la premisa como que un poco difícil, pero bueno, ya, aceptemos que esa es la premisa, ¿no? La señora es lesbiana, por lo tanto no puede tener hijos. Bueno, no puede criar a sus hijas. Pero ¿dónde está la conexión lógica? ¿Qué impacto negativo hubo en la salud? ¿Las hijas estaban descuidadas o no iban al colegio o la mamá no les prestaba atención? Nada, no había nada de ese análisis. Y todo era repetición de prejuicios, ¿no? Repetición y repetición de prejuicios. Y es más, se cuestionaba que la señora Tala Rifo se hubiera interesado por tener una pareja y qué sé yo, pero lo cierto es que si esa pareja hubiera sido un hombre, digamos, esa crítica a su decisión de tener una pareja y traerla a la pareja a vivir con las hijas, no existiría si la pareja fuera hombre. Nadie se lo hubiera cuestionado. Entonces es interesante revisar ese tipo de cosas y tratar un poco, es difícil, yo lo sé, pero hay que tratar de desprendernos un poco de las ideas que tenemos preconcebidas sobre este tipo de temas y tratar de revisar la literatura, no solo jurídica, sino también la información que nos dan las otras ramas del conocimiento humano para entender que estas ideas realmente, estas ideas tan arraigadas acerca de que de hombres y mujeres y todos somos heterosexuales y todos somos cisgénero, en realidad no son tan ciertas. Y el ordenamiento jurídico es el que tiene que adaptarse a la realidad y no al revés. No es que la realidad se adapta al ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico se adapta a la realidad. Yo puedo dar una ley, podemos aprobar una ley mañana que decimos, no sé, pues,
no sé, la verdad es que no se me ocurre nada, ¿no? Que el sol en realidad es de color marrón. No, que no hay pingüinos, por ley se declara que no hay pingüinos homosexuales. Los pingüinos homosexuales van a seguir existiendo, haya esta ley o no. Entonces, es también un poco ponernos a repensar cómo vemos al derecho como instrumento para regular la vida en sociedad, o si lo vemos como un instrumento que condiciona la sociedad. Es un poco diferente, cambiar esa perspectiva. Eso. Entonces, creo que Celia levantó la mano. A ver, le di el pase para que ya podamos ir cerrando ya la ronda de preguntas. Mm, Bueno, muchas gracias a nuestro ponente. ¿Aló? Ah, ya. Buenas. Sí, ¿me oyen? Sí, 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 buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. He estado atentamente escuchando y tiene mucha razón. A veces uno, cuando ve la normativa, como bien lo ha dicho el joven también, Alex Junior, creo, y muchos que han opinado, han preguntado, ¿no? Yo soy una señora ya mayor de edad, tengo mis hijos grandes y a lo largo del tiempo em, siempre he visto cómo los de la comunidad han estado pidiendo que sean visibilizados como lo son, ¿no? ujú, Y a veces uno cuando, cuando ve a los jóvenes cómo sufren, ¿no? A mí me da pena, ¿no? Quizás para muchos solamente esto se que mi religión, que, ¿no? Yo lo tomo como una apariencia de la gente, ¿no? Y creo que la ley debe ser sensible, debe ser humanizada, por eso lo puse ahí, que hay muchas personas que están deshumanizadas, ¿no? Lo digo porque he visto jóvenes que incluso como me han confiado, ¿no? Me han dicho, señora, ujú, yo soy, yo no soy hombre, tengo esta tendencia, muchachos muy ujú, educados, respetuosos, pero su familia por el tema de esto, ¿no? De las ideologías y todo, le dicen incluso, te prefiero muerto a tener un hijo así. Entonces esas cosas a uno, o sea, yo veo, ¿no? Son seres humanos, o sea, claro, pero tampoco estoy de acuerdo con la exageración, porque algunos ya son demasiado exagerados, ¿no? Y también les cuento un caso así cortito nomás, para no cansarlos. Solamente porque quiero que algún día esta ley, quiero ver a lo largo de este tiempo, que se humanice, que se respete a todos, ¿no? Un caso cortito. Conozco una familia donde los señores viejitos ya tienen tres hijos, hombre, mujer y un chico del LGTBI. ¿Quién es el único que le asiste a esos padres, así humanamente a sus padres ancianos? El del LGTBI. Ni el hijo hombre, ni la hija tan mujercita, casi no lo ven a sus padres. Solamente eso para reflexión. Muchas gracias y espero que se haga una ley como debe ser. Muchas gracias. muchas gracias, Celia, por su comentario. Bueno, muchas gracias también a nuestro ponente por haber absuelto las dudas concernientes al tema y asimismo a todos los participantes por haber formulado sus preguntas. Para ir culminando la jornada de hoy, le doy el pase y el último pase a la doctora Gabriela Porto para que nos brinde sus últimas palabras. Las últimas palabras. gracias, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a los organizadores del taller por invitarme, por tenerme en consideración para esta jornada. Y en segundo lugar, agradecerles a todos los que se han conectado porque es febrero, es verano, ustedes podrían estar
haciendo cualquier otra cosa, pero deciden seguir estudiando y seguir recibiendo información. Um, y creo que eso es algo muy sanmarquino. Yo también lo he hecho y me alegro mucho de ver que sigue siendo cierto. Así que nada, yo no pido que todos estén de acuerdo conmigo siempre. Yo tengo mis opiniones muy marcadas, como ya se habrán dado cuenta. Pero la idea es que debatamos, que conversemos y que tratemos de entender. Yo si hay algo que pudiera, de lo que cual pudiera convencerlos, es de que se cuestionen cómo vemos al derecho respecto de la vida en sociedad. Si lo vemos como un instrumento que se adapta a la sociedad y que ayuda a mejorarla, o es un instrumento que sirve para condicionar la vida en sociedad. Mi perspectiva particular es que debería ser lo primero, debería ser un instrumento que se adapta y que facilita la vida en sociedad y que protege derechos y que, y sí, y eso. Y nada, sigan por favor estudiando mucho y los que son estudiantes y gracias por escucharme y gracias por la paciencia. Así que nada, yo encantada de haber estado con ustedes esta tarde. Gracias nuevamente, profesora Gabriela, y esperemos que nos pueda acompañar en un próximo evento académico organizado por el Taller de Derecho Constitucional. Siempre es un gusto y un honor contar con su participación. Ahora, No, gracias a ustedes. le doy pase a Franco, ¿sí? Ah, sí, para una foto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, para ir ya cerrando la jornada, invitamos a los presentes, por favor, que vayan encendiendo sus cámaras para poder tomar una foto postal como recordatorio de la presente sesión. Unos minutitos ahí, vayan acomodando. Por favor. Unos 2 minutitos, vayan prendiendo sus cámaras. Ok. Vamos, ahí están ingresando también. Ah, chicos, a toda la comunidad, no se olviden de marcar su asistencia. Voy a enviar nuevamente el enlace. Las sesiones. Estén atentos tanto a nuestro fanpage y al grupo de WhatsApp. Estaremos comunicándoles las siguientes sesiones de la presente jornada de verano. Ok. Ya. Franco, creo que ya sí, ya podemos ir tomando la foto. Ya listo. Voy a tomar unas 3 fotos. Me parece que mi cámara no funciona de nuevo, así que no podré acompañarlos esta vez. Así que, aunque creo que aún puede unirse más personas. Me parece que puede unirse más personas. Esperemos unos segundos, Víctor, ¿te parece? Ahí veo que se Ok. unen más. Igualmente, podemos ir comentando, ¿no? Para que puedan, no se olviden de participar en las últimas 2 sesiones que tenemos en las jornadas académicas de verano, en la cual vamos a tener a la profesora Samarquina, Zulma Villa, donde va a abordar otro tema bastante interesante, que me imagino también va a haber mucha conversación, mucho debate respecto a que si es necesario de que nos dirijamos a un constitucionalismo ecocéntrico y elegimos un antropocéntrico, ¿no? Esto a propósito de estos posibles reconocimientos a los derechos de la naturaleza, de los animales. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, vamos a tener la participación del profesor Sanmarquino y también de la PUC, el profesor César Landa Arroyo, quien va a hablar sobre la protección de los derechos fundamentales a través del constitucionalismo multinivel. Eso también a propósito reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional con una pequeña confrontación con la jurisdicción internacional cuando libera Ujú. a Alberto Fujimori, el expresidente.
Bueno, dicho esto, creo que ya hay bastantes personas, así que voy a tomar la foto, Víctor. A mi cuenta de 3. Tomaré unas 3 fotos. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. A ver, le envío al equipo de edición una segunda foto, por favor, a ver si me permiten. A la 1, a la 2, a la 3. Listo. Y una tercera por si acaso, porque siempre alguien dice que no salió bien. A la 1, a la 2 y a las 3. Listo, conforme. Te dio el pase, Víctor. Ok, entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos sido algo de 130 personas. Siempre agradecerles por su participación y bueno, estamos atentos a las siguientes jornadas académicas que será entre el 27 y el 29 de febrero. Entonces, tenemos un par de días de descanso, se podría decir. Sería todo. Muchas gracias. Gracias.